Hola, mis estimados estudiantes, bienvenidos nuevamente a Física 1. Como siempre en estas son clases de resolución de ejercicios, entonces hoy vamos a resolver ejercicios. El día de hoy vamos a comenzar a resolver ejercicios ya correspondiente a la unidad número 4, que se trata de cantidad de movimiento. Sí, esta es la última unidad que vamos a ver por este semestre. Entonces, básicamente, ¿qué hay que entender? ¿Qué hay que saber? Hay que saber qué es el concepto de cantidad de movimiento. Todos estos conceptos y toda la fenomenología y los conceptos fundamentales están en el aula virtual. Yo se los voy a dejar en el aula virtual, donde ustedes van a tener tanto recursos en PDF para que ustedes puedan estudiar, como recursos audiovisuales seleccionados donde explican de una manera muy práctica, muy sencilla, muy concreta todos estos fundamentos. Entonces, lo recomendable, como siempre les digo, ver primero los recursos del aula virtual y luego los recursos que le he dejado en el aula virtual, en la parte de clases, y luego ver estos recursos que también están en el aula virtual, obviamente, que están en la parte de clases. Para entender bien los ejercicios, como siempre le digo, hay que conocer la teoría, hay que conocer de qué estamos hablando para saber cómo resolver un problema. Básicamente muy rápido y sencillo, porque ustedes lo tienen en los recursos. La cantidad de movimiento es una magnitud física que es de carácter vectorial y depende tanto de la masa como de la velocidad que tiene una partícula. ¿Sí? Recuerden que cuando digo partícula me puedo estar refiriendo a cualquier objeto. ¿Sí? No tiene que ser algo diminuto. Entonces, la cantidad de movimiento es básicamente como su mismo nombre lo indica, es qué tanto movimiento lleva una partícula, cuál es la cantidad de movimiento que lleva. ¿Por qué? Porque depende de dos cosas, de la masa de la partícula y de la velocidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dos partículas diferentes se pueden estar moviendo a la misma velocidad, pero tener cantidades de movimiento completamente diferentes. Entonces, ¿qué implica que la cantidad de movimiento sea diferente? Bueno, que a la hora de modificar la, el movimiento que lleva o el estado de movimiento que tiene la partícula, va a ser un poco más fácil, un poco más difícil, va a influenciar en cómo yo puedo cambiar luego el estado de movimiento de una partícula. Por ejemplo, si tenemos eh, un hombre en una bicicleta, una persona en una bicicleta que se va moviendo a 30 kilómetros por hora, ¿sí? Y al mismo tiempo tenemos un camión de esto que transportan cargas pesadas que también se mueve a 30 kilómetros por hora. Entonces, ambos se mueven a la misma rapidez, incluso a la misma velocidad, porque pueden ir en la misma dirección, a 30 kilómetros por hora. Pero si nosotros queremos intentar detenerlos, es mucho más fácil detener al ciclista, que puede tener una masa de 70 kilogramos, contando el peso de la masa de la bicicleta y todo. Es más fácil detener a este ciclista que se mueve a una velocidad de 30 kilómetros por hora que tratar de detener a un camión de carga pesada que también se mueve a 30 kilómetros por hora. Por más que se muevan los dos a la misma velocidad, entonces, dependiendo de qué tanta masa tenga el objeto, va a ser más fácil o más difícil cambiar ese estado de movimiento. ¿Sí? Entonces, va a depender de las dos, no depende de una sola. ¿Sí? Entonces, una magnitud vectorial
que depende tanto de la velocidad como de la masa del objeto. Entonces, comencemos a resolver algunos problemas para que vean cómo se va aplicando este concepto. Entonces, tenemos este primer ejemplo, nos dice, una partícula de 3 kilogramos tiene una velocidad de 3 en I menos 4 en J metros sobre segundo. Vea que aquí hablamos ya de velocidad, no es rapidez, ¿sí? La velocidad tiene la rapidez, que es la magnitud de la velocidad, y una dirección asociada, ¿sí? Entonces aquí vemos que se mueve con una dirección, 3 en I y 4 en J. Preguntan A, encuentre las componentes X y Y de su cantidad de movimiento. Entonces recuerden que les acabo de decir que la cantidad de movimiento es una cantidad vectorial. Por ser una cantidad vectorial va a tener componentes, tanto en X como en Y si nos movemos en un plano, y si nos movemos en el espacio va a tener componentes X, Y, Z. Y B, encuentre la magnitud y dirección de la cantidad de movimiento. Tenemos las componentes, también podemos conocer la magnitud de esa cantidad de movimiento. Entonces, bueno, la parte A nos piden encontrar las componentes X y Y de la cantidad de movimiento. Aquí tenemos, vean, la velocidad tiene componentes X, 3 en Y, y tiene componente Y, 4 en J, nos lo están dando. Y nos dan la masa. La masa es una magnitud escalar. Entonces, la masa no es difícil trabajarla porque es simplemente un numerito que va a multiplicar a un vector. Y tenemos la velocidad, que es un vector, 3 en I menos 4 en J. Ahora, ¿cómo está definida mi cantidad de movimiento? Mi cantidad de movimiento está definida como la masa del objeto, perdón, multiplicada por la velocidad. Entonces, si yo multiplico la masa, que es un escalar, vean, 3, colocamos el kilogramo de este lado acá afuera, lo multiplicamos por la velocidad que colocamos esa unidad de acá afuera. Porque es un producto, lo podemos hacer. Entonces nos queda 3 por 3 en I menos 4 en J. ¿Sí? Esta es la multiplicación de un escalar por un vector. Este por este por este. Y simplemente una propiedad distributiva allí y cada componente se va a magnificar de acuerdo a el valor que nosotros tengamos acá. Entonces, ¿qué nos queda? Que la cantidad de movimiento de esta partícula que tiene una masa de 3 kilogramos y una velocidad de 3 en I menos 4 en J va a ser 9 en I menos 2 en J kilogramos por metro sobre segundo, que es la unidad de la cantidad de movimiento. Ahora, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Componente X y componente Y de esta cantidad de movimiento. Entonces simplemente la decomponemos. Nosotros sabemos que esta es la componente X, la que está con el Y, y esta va a ser la componente Y, que está con el J. Entonces decimos así que la componente en X es 9 kilogramos por metro sobre segundos y la componente Y es menos 12 kilogramos por metro sobre segundo. ¿Sí? Entonces vean, es una magnitud vectorial que podemos obtener tanto su componente X como su componente Y cuando estamos en el plano. Ahora, la parte B nos piden encontrar la magnitud y dirección de la cantidad de movimiento. La magnitud, recuerden que es simplemente el módulo del vector. Si este es el vector, simplemente tomamos el módulo de vector, que no es más que la raíz cuadrada de la suma de sus componentes, cada una elevada al cuadrado. O la suma del cuadrado de sus componentes. Entonces, agarrar esto, elevarlo al cuadrado, agarrar esto, elevarlo al cuadrado, sumarlo, sacarle raíz cuadrada y listo. Entonces, hagamos. La magnitud de la cantidad de movimiento va a venir dada por la raíz cuadrada de la componente en X de la cantidad de movimiento elevado al cuadrado
más la componente en y de la cantidad de movimiento elevado al cuadrado. Cuando resolvemos la operación, tenemos 9 kilogramos por metro sobre segundo elevado al cuadrado más 12 kilogramos por metro sobre segundo elevado al cuadrado. Nos da, ustedes pueden sacar las cuentas en su calculadora, 9 al cuadrado más 12 al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso, y nos da 15 kilogramos por metro sobre segundos. Ahora, nos piden la dirección, ¿sí? Si nosotros vemos, como es un movimiento que tiene componente en X y componente en Y, en Y es negativo, por eso lo hago hacia acá abajo, entonces nosotros acá vamos a tener, por ejemplo, que la partícula se va moviendo por acá, ¿sí? Con una rapidez que tenemos acá, 3 en I menos 4 en J, ¿sí? Entonces, este movimiento se va dando, por ejemplo, en esta dirección y va aumentando la distancia bajo esta velocidad. ¿Sí? Va cambiando la distancia de acuerdo a esta velocidad que tenemos acá. Pero aquí se forma un ángulo. Y esta es la dirección. ¿Qué dirección? Esta dirección que tengo aquí. ¿Que cómo la puedo medir? Sabiendo el ángulo. Puedo decir que se está moviendo con una dirección de tantos ángulos por encima de la horizontal, por debajo de la horizontal. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos calcular cuando nos piden dirección? Eso ya lo hemos hecho bastante. Cuando nos piden la dirección, calculamos el ángulo que se forma entre el movimiento de la partícula, el vector, en este caso, vector cantidad de movimiento, y el eje. Entonces, ¿cómo podemos calcular este ángulo? Simplemente por trigonometría. Tomamos la tangente del ángulo igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí? Eso es básico. Para esto tenemos que despejar el ángulo. ¿Qué hacemos? Aplicamos su función inversa a ambos lados. Tangente inversa. De este lado se va a cancelar y nos va a quedar solamente el ángulo porque es lo que estamos despejando. Igual a la tangente inversa de la cantidad de movimiento en el eje Y dividida para la componente en X de la cantidad de movimiento. Cuando resolvemos, sabemos que en el eje Y es 12 kilogramos por metro sobre segundo. Vean, aquí no coloco las unidades porque se van a cancelar. Menos 12 sobre 9. De ahí tenemos que θ va a ser igual a la tangente inversa de menos 1,33 y eso nos da un ángulo de 307. ¿Sí? 307 con respecto a la horizontal, es decir, que más o menos, por decir algo, así hasta aquí es 360, 307 digamos que hasta acá. Entonces, este sería el ángulo, lo que es lo mismo, 360 menos 307, podemos decir que es esto que está acá, menos 53, por ejemplo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, esa es la dirección. Entonces, la magnitud de la cantidad de movimiento angular es 15 kilogramos por metro sobre segundo con una dirección de 307 grados con respecto a la horizontal. Listo, ese era todo este ejercicio. Si tienen alguna duda, hagan sus anotaciones. De todas maneras, pueden ver una, 2 veces, 3 veces, todas las veces que quieran la explicación, si no entienden algo y si finalmente no les queda algo claro después de ver el video varias veces, hacen sus anotaciones y me consultan cualquier duda que tengan. Vamos a resolver un segundo ejercicio que nos dice una pelota de 0.1 kilogramos es lanzada al aire verticalmente hacia arriba con una rapidez inicial de 15 metros sobre segundo. Encuentre la cantidad de movimiento de la pelota, en todo caso, a su altura máxima y B a la mitad de su altura máxima. Entonces, comencemos. Vamos a analizar. Nos están pidiendo conseguir la cantidad
de movimiento. ¿Sí? Ya sabemos que la cantidad de movimiento es una cantidad vectorial que depende tanto de la masa del objeto como de la velocidad. Acá nosotros tenemos la masa y acá tenemos la rapidez inicial. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vean que aquí nosotros tenemos nada más la rapidez, no nos da velocidad, pero no nos dice exactamente la velocidad, solo nos dan la rapidez. ¿Pero por qué no nos dan la rapidez? Porque nos están diciendo que se mueve verticalmente. Bueno, esto no es completamente vertical, digamos así, es más vertical. Se está moviendo verticalmente hacia arriba, entonces quiere decir que la velocidad es esta rapidez con dirección hacia arriba, ¿sí? Entonces, por eso no hace falta especificar qué es la velocidad. Ya sabemos que tiene dirección hacia arriba. Entonces, resolvamos. La cantidad de movimiento es la masa multiplicada para la velocidad. Entonces, en su altura máxima, ¿cuánto vale la velocidad en la altura máxima? ¿Sí? Vean que estos son conceptos básicos que tenemos que tener claro. ¿Sí? Si no tenemos claro qué vamos a empezar a tratar de sacar cuenta, a ver cuánto vale la velocidad y hacer ecuaciones y hacer cálculos para saber cuánto vale la velocidad en su altura máxima cuando no es necesario. ¿Sí? Porque en su altura máxima ya sabemos directamente cuánto vale la velocidad. En la altura máxima la velocidad siempre es cero. ¿Por qué? Porque la partícula va subiendo, 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 subiendo hasta que llega al punto donde no sube más. Esa es su altura máxima. ¿Por qué? Porque no sube más. Y entonces cuando llega a ese punto que si no puede seguir subiendo, ya no se está moviendo. Y si no se está moviendo, su velocidad es cero. Luego comienza a bajar, sigue moviéndose y eso se da en fracciones de segundo. Llega y se regresa de una vez, pero por un instante, cuando se está justo en su altura máxima, su velocidad es cero. Luego cuando comienza a moverse, ya no es su altura máxima, comienza a descender. ¿Sí? Entonces, a tener claro. Entonces, su altura máxima, su velocidad es cero y por ende su cantidad de movimiento es cero. Porque para que haya cantidad de movimiento tiene que haber tanto velocidad como masa. ¿Sí? Si no hay masa, es que no existe nada. ¿Sí? No existe partícula, entonces no puede haber una cantidad de movimiento de algo que no existe. Y si la partícula existe y tiene masa, pero su velocidad es cero, también su cantidad de movimiento es cero. ¿Por qué? Porque no se está moviendo. Tan fácil como eso analizar. Ve a la mitad de su altura máxima. Bueno, digamos que parte de acá, sube y llega hasta este punto. Acá su cantidad de movimiento es cero, pero acá en H es cero, pero en H medio es cero. No, no es cero. ¿Por qué? Porque cuando va por aquí, justo pasa por H medio, pasa moviéndose. Lleva una velocidad y es una partícula que tiene masa. Entonces tiene una cantidad de movimiento. ¿Cómo hacemos nosotros para calcular esa cantidad de movimiento? Bueno, tenemos que saber cuánto vale la velocidad en ese punto, porque ya conocemos cuánto vale la masa. La masa vale 0.1 kilogramos. ¿Sí? Entonces, esta rapidez no es la rapidez a la altura media. Vean que esto nos dice que es lanzada al aire con una rapidez inicial, pero cuando comienza a subir, su rapidez comienza a cambiar, comienza a disminuir, disminuir, disminuir hasta que es cero en su punto máximo. Entonces, justo en la mitad, ¿qué rapidez tiene? Entonces, aquí nos apoyamos en los principios que ya hemos visto, como en el problema. No nos dice que hay resistencia al aire, fuerza de roce, o que viene alguien y le pega la pelota, o algo, indicándonos que hay alguna otra fuerza, entonces nosotros podemos suponer que la única fuerza que actúa es la fuerza de gravedad y por ende el movimiento se da bajo conservación de la energía. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad es una fuerza conservativa. Entonces,
si no existe ninguna fuerza externa, entonces existe conservación de la energía. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier punto de mi trayectoria, la energía mecánica va a ser exactamente la misma. ¿Sí? Entonces, si yo tengo aquí una cierta cantidad de energía, aquí voy a tener la misma cantidad de energía, acá voy a tener la misma cantidad de energía, acá voy a tener la misma cantidad de energía, acá la misma cantidad de energía. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que aquí solamente tengo energía cinética y no tengo energía potencial. Y acá tengo energía potencial, pero no tengo energía cinética. Pero en cualquiera de estos puntos acá, tengo tanto energía cinética como energía potencial. Pero la energía mecánica total es exactamente la misma. ¿Sí? Es la misma cantidad, la misma magnitud de energía mecánica total. ¿Y es igual a cuánto? Bueno, a la cantidad de energía con el que comenzó su movimiento, porque la cantidad de energía con el que comienza el movimiento va a ser igual a la cantidad de energía con la que finaliza el movimiento. Entonces, si nosotros sabemos la rapidez inicial y sabemos la masa, podemos saber cuánto es la energía al inicio y eso es igual a la energía en todo momento. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, al inicio solamente hay energía cinética. Entonces, por conservación de la energía cinética inicial, que es igual a un medio de la masa por la rapidez inicial elevado al cuadrado, a la final esa cantidad de energía se va a conservar. Entonces, si nosotros calculamos esa cantidad de energía, un medio de la masa que es 0.1 kilogramos multiplicado por 15 metros sobre segundo elevado al cuadrado, nos da una energía cinética de 11 al inicio de 11.2 joules, y esa es la cantidad de energía total en el sistema. Entonces, en la altura máxima, la energía potencial es cero, y la energía cinética, perdón, en la altura máxima la energía potencial es máxima y la energía cinética es cero, ¿sí? Entonces, como la energía potencial gravitacional es igual a masa por gravedad por altura, ¿sí? Entonces, a la mitad de la altura, nosotros podemos saber cuánto vale. Esto sería H medio. ¿Sí? Entonces, si nosotros conocemos cuánto vale la energía potencial en la parte superior, podemos saber cuánto vale justo en la mitad, porque sería la mitad de eso. ¿Sí? Porque es una energía que depende de la posición. Entonces, simplemente calculamos cuánto vale la energía potencial en la altura máxima y luego hacemos a la mitad, que sería simplemente dividir para 2. ¿Y cuánto vale en la altura máxima? Bueno, en la altura máxima quiere decir que toda la energía cinética se ha transformado en energía potencial. Entonces la energía potencial en la altura máxima va a ser igual a la energía cinética que había al inicio cuando no había energía potencial, es decir, 11.2 joules de energía. Entonces, en la altura máxima vale 11.2 joules, y si divido para 2 para hacerlo a la altura media, entonces eso será 5.62 joules. Y eso es igual a ¿qué? A la energía cinética que lleva la partícula en ese punto, también porque es justo la mitad. Y de allí podemos despejar la velocidad, que es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la energía dividida para la masa. Al resolver ese cálculo nos queda que la rapidez va a ser igual a 10.6 metros sobre segundo. ¿Sí? Y ahora con esta rapidez podemos calcular la cantidad de movimiento, que nos dice que es masa por velocidad. Entonces, la masa por la velocidad, como nos estamos moviendo solamente en el eje Y, es velocidad en J.
¿sí? Velocidad en el eje Y. Y al multiplicar 0.1 por 10.6, eso nos da una cantidad de movimiento de 1.06 kilogramos por metro sobre segundos en la dirección J, o en la dirección Y, vertical, en este caso, hacia arriba, y es positivo. Y listo. Entonces vean cómo vamos engranando todos los conocimientos. Estamos hablando de una cantidad de movimiento lineal. Tenemos que usar conservación de la energía, ¿sí? Para poder conseguir la cantidad de movimiento que necesitamos. Entonces, siempre vamos a tener que ir usando los conocimientos que tenemos anterior. Por eso no deben descuidar nunca. No es que ya terminamos trabajo de la energía, no lo voy a ver más nunca. No, eso va a ser necesario tanto en esta unidad como en cursos posteriores. Bueno, resolvamos este tercer ejercicio que tenemos acá. No sé si se ve completo. Voy a mover un poquito el enunciado. Listo, creo que no se veía completo acá esta parte final. Entonces lo reduje un poco para que se vea completo el enunciado acá. Entonces, este problema nos dice, vean, si vemos el dibujito ya sabemos que son dos masas unidas por un cable, unida a un resorte también, se rompe el cable y se suelta el resorte. Cuando vemos resorte ya sabemos que hay energía potencial elástica, la energía asociada a el resorte, ¿sí? Cuando están unidas así, amarradas, vemos que no hay movimiento, y cuando se rompe la cuerda, vemos que hay un movimiento. Vemos que son dos masas diferentes, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué nos dice el problema. El problema nos dice dos bloques de masas M y 3M se colocan en una superficie horizontal sin fricción. Un resorte ligero se ensambla a uno de ellos. Vean, por eso es que cuando se rompe la cuerda, uno se mueve y el otro se queda con el resorte. Y los bloques se empujan juntos con el resorte entre ellos. Una cuerda que inicialmente mantiene a los bloques juntos se quema. Después de esto, al quemarse se rompe. El bloque de masa 3M se mueve hacia la derecha y el bloque de masa M se va a mover hacia la izquierda. El bloque de masa 3M se mueve hacia la derecha con una rapidez de 2 metros sobre segundos. Pregunta A. ¿Cuál es la velocidad del bloque de masa M? Y B. Encuentre la energía potencial elástica original del sistema considerando la masa M como 0.350. Entonces vean, si M es 0.350, el bloque azul que es 3M es 3 por 0.350. Entonces, ¿qué debemos resolver acá? Sabemos que tenemos dos instantes. Un instante inicial donde los bloques están inmóviles y un instante donde se ha roto y la energía potencial se ha liberado y se ha transformado en energía cinética. Los dos bloques se mueven, uno con una rapidez de 2 metros sobre segundo hacia la derecha y el otro se mueve hacia la izquierda, y nos interesa saber exactamente cuánto es esa rapidez. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, planteamos nuestro problema de qué es lo que pasa al inicio y qué pasa después. Para el sistema de los dos bloques al inicio, nosotros tenemos que el cambio en la cantidad de movimiento es cero. ¿Por qué es cero? Porque no hay movimiento. Los dos están inmóviles y si no hay movimiento no tienen velocidad, y si no tienen velocidad no tienen cantidad de movimiento. ¿Cómo nos dice el problema
que estamos en una superficie horizontal sin fricción, quiere decir que estamos en un problema donde no hay fuerzas disipativas de energía y por ende la energía se conserva. En este caso, la cantidad de movimiento es una cantidad que obedece a una ley de conservación, que en este caso se conoce como ley de conservación de la cantidad de movimiento. Si no existen fuerzas externas que hagan que cambie el estado de movimiento, entonces o mejor dicho, si no existen fuerzas externas que cambien la energía total del sistema, la cantidad de movimiento total del sistema, vean, es total del sistema, no de una partícula, la cantidad de movimiento total del sistema se va a mantener. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de movimiento al inicio tiene que ser igual a la cantidad de movimiento que hay al final. ¿Por qué? Porque la cantidad de movimiento es constante. Entonces, al inicio, ¿cuánto teníamos de cantidad de movimiento? 0. Entonces, al final, ¿qué vamos a tener? Debemos tener 0 también. Pero, ¿qué pasa? Con que tengamos 0 en el sistema completo, no quiere decir que cada una de las partículas no tenga movimiento. Recuerden que esto es una cantidad vectorial, ¿sí? Y entonces, una partícula va a tener una cierta cantidad de movimiento que se va a compensar con la cantidad de movimiento de la otra partícula y como van en sentidos opuestos, esto se va a cancelar y va a ser finalmente 0. Pero cada una va a tener su movimiento y por eso nos interesa saber cómo es el movimiento de este bloque de masa M. Queremos saber cuánto es la velocidad con la que se mueve el bloque M hacia la derecha. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en el principio la cantidad de movimiento es 0 y al final la cantidad de movimiento que va a ser la cantidad de movimiento del bloque M más la cantidad de movimiento del bloque 3M. ¿Y la cantidad de movimiento qué es? La masa por la velocidad. Todo se está moviendo en el eje horizontal. Entonces, resolvemos acá. ¿Cómo? Tenemos la suma, pasamos este 3M acá y queda negativo masa por velocidad de la masa M, llamé M pequeña, a ver, lo voy a llamar de otra manera, perdón, me equivoqué. Listo, le había puesto una M minúscula aquí cuando era M mayúscula. Entonces, para el bloque M va a tener una cantidad de movimiento igual a la masa por la rapidez hacia la izquierda, ¿sí? El signo me va a dar la dirección, ¿sí? Esta se mueve hacia la derecha y como este es negativo, se mueve hacia la izquierda. Entonces tengo la velocidad, masa por velocidad. Entonces, veamos. Esta masa se cancela con esta masa. ¿Y qué nos va a quedar? Que la velocidad de la masa M, del bloque M, de masa M, es igual a menos 3 veces la velocidad del bloque de masa 3M. Como sabemos, ¿qué velocidad tiene el bloque de masa 3M? Nos va a quedar que la velocidad va a ser igual a menos 3 que multiplica a 2 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad del bloque M es igual a menos 6 metros sobre segundo. Entonces vean que el bloque M tiene menos masa, pero tiene más velocidad. Y eso compensa a la masa que tiene el bloque mayor, más grande. ¿Sí? Entonces vean que se compensa. ¿Sí? Cuando sacamos la cantidad de movimiento, uno es 6M y el otro es menos 6M. Igualmente. Continuamos con la parte B. Nos dicen, encuentre la energía potencial elástica original del sistema considerando M como 0.350 kilogramos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá?
Bueno, nosotros sabemos que la energía potencial del resorte, que también pudiese ser vista como el trabajo generado por el resorte, pero como aquí hablamos más bien de energía potencial, que es la energía que tiene para producir ese trabajo. Luego aquí no tenemos, por ejemplo, el desplazamiento para saber la cantidad de trabajo. Entonces lo asociamos a la energía potencial que tiene, ¿sí? Porque es una energía que tiene interna. Allí todavía no tiene trabajo, ¿sí? No tiene trabajo, es una energía potencial que está comprimida allí y que cuando se rompe la cuerda se libera y se transforma en energía potencial. Y como la energía debe conservarse, entonces el cambio en la energía cinética debe ser igual a la energía potencial en el sistema. Entonces, energía cinética que tenemos. Bueno, tenemos la energía cinética al inicio más menos, o mejor dicho, la energía cinética al final menos la energía cinética al inicio. Ese es el cambio en la energía cinética. ¿Sí? Esto es energía cinética final menos energía cinética inicial. Pero ¿qué pasa? Al inicio están amarrados, no se están moviendo, su energía cinética es cero. Al final, sí vamos a tener una energía cinética que es igual a toda la energía potencial que había en el resorte, porque toda la energía potencial se liberó. Vean aquí, se liberó por completo la energía potencial. El resorte se tiró completamente. Entonces, ¿cuánto es la energía cinética al final? Bueno, como es un sistema completo, entonces es la suma de la energía potencial de cada parte de ese sistema. ¿De quién? De esta masa más la energía de esta masa. Entonces tenemos un medio de la masa por la rapidez del bloque de masa m al cuadrado más un medio de la masa del bloque 3m por la rapidez del bloque 3m elevado al cuadrado. Esto, bueno, lo coloqué dentro de un paréntesis, una línea que no hacía falta escribirla, no sé por qué lo hice. Simplemente sustituimos los valores. Si la masa vale 0.350, entonces nos va a quedar que la energía inicial en el resorte va a ser igual a un medio de 0.350, que multiplica a 6 metros sobre segundo elevado al cuadrado, más un medio de 3, que multiplica a 0.350 kilogramos, que multiplica a 2 metros sobre segundo, todo elevado al cuadrado. Y eso nos da una energía potencial de 8.4 joules de energía. Entonces vean que aquí todo está relacionado. Conservación de la cantidad de movimiento, a veces van a tener que hacer trabajos también, cinemática lineal en 1 y 2 dimensiones. Vean que esto es un vector, la cantidad de movimiento es un vector, y por ser vector tiene componentes en X, componentes en Y, componentes en Z, si estamos en el espacio, por ejemplo. Si estamos en una sola dimensión, es en esa dimensión, pero si estamos en un plano que no estamos moviendo, en las dos dimensiones va a tener componente en X, componente en Y. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Me despido, no sin antes reiterarles lo que siempre les digo, que yo estoy a su completa disposición para aclarar todas las dudas que tengan, tanto conceptuales como de los ejercicios prácticos. Simplemente me tienen que contactar, agendamos una cita y una cita para tutoría, y con gusto le aclararé todas las dudas que ustedes tengan. Me despido de ustedes, chicos. Chao, chao. Hasta la próxima clase.